A veces las cosas que nos suceden no tienen sentido en ese momento. Se los voy a decir otra vez. ¿Es así? A veces las cosas que nos suceden no tienen sentido en ese momento. Mi papá nos contaba de una situación que vivió cuando yo era chiquitito en Asua, hace muchos años ya. En ese tiempo, final de los 50 del siglo pasado, yo tengo principios de los 60, había mucho antagonismo en la República Dominicana entre los evangélicos y la Iglesia Católica. Y los evangélicos, como mi papá, pues sufrían ataques. E iban esos ataques más allá de una simple diferencia de prácticas o de doctrinas que tengamos. También en ese tiempo en la República Dominicana gobernaba el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien se autonombró benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Para los que no conocen la historia dominicana, pues este hombre fue un dictador en nuestro país por 30 años. Desde el 1930 hasta que un grupo decidió cambiar su vida en el 61. Y hay muchas cosas que pudiéramos decir de ese hombre, la mayoría quizás no muy buenas, pero tenía algo que a mí me gusta, lo digo con todo, y es que era un hombre de ceremonias. Le gustaba hacer ceremonias. Le gustaba en la plaza, mi hermano mayor, que tocaba la trompeta, chiquitito en Asua, tocaba la trompeta en la banda de la ciudad, yo no sé cómo se llamaba. Sí, él le gustaba esas cosas, le gustaba la ceremonia patriótica, los emblemas, los símbolos de la nación, y eso yo creo que no era malo. Y qué triste, ¿verdad? Quizás en paréntesis, que en esta nación, símbolos como nuestra bandera a veces lo usan para desecrarla, para hacer cosas que uno dice, wow, eso no debe ser así. Pero ese es otro día, hablamos de eso. Todas las tardes, a las 4 de la tarde, en cada pueblo y típicamente en la plaza central del pueblo, se izaba la bandera y se cantaba el himno nacional y todo el mundo se detenía. Los carros se detenían, los animales los detenían, todo el mundo miraba hacia la bandera y cantaba el himno. Imagínense si nosotros hiciéramos eso aquí. Pero había un grupo de personas que no lo hacían. Porque ellos piensan hasta el día de hoy que ese tipo de honra a una bandera o a un símbolo es un tipo de idolatría. Entonces los testigos de Jehová no lo hacían. Y no lo hacen hasta el día de hoy. No tienen fotos en sus casas, no celebran cosas, no usan símbolos. No invite a un testigo de Jehová a su casa el día de Navidad porque ellos no lo celebran. Invítelo otro día donde se come, ¿verdad? Y háblele de Jesucristo. Y Trujillo encarceló a muchos de ellos y ejecutó a muchos de ellos por eso. Así que ser acusado de ser testigo de Jehová en aquel entonces podía ser una sentencia de muerte. Y los sacerdotes católicos hacían esta acusación frecuentemente contra los evangélicos. Y esto nos trae a la historia que mi papá nos contaba. Porque uno de los miembros de su iglesia, la iglesia que él pastoreaba, fue acusado por el sacerdote del pueblo de ser testigo de Jehová, porque tenía en su mano un documento, un librito. Era un Nuevo Testamento que mi papá le había dado, pero lo acusaron de tener propaganda antigobierno, ¿verdad? Fue arrestado, fue encarcelado, y mi papá fue donde el teniente de la ciudad, que era amigo de él, a abogar por su miembro, por su hermano, y el teniente le dijo, Morel, se lo llevaron para la cárcel regional, yo no sé a dónde fue que lo llevaron, pero ve y haz lo que tú puedas por él porque lo van a matar. Así que mi papá arrancó para la cárcel regional y fue al juicio, no recuerdo en cuál pueblo fue, pero no era en Asua donde nosotros vivíamos.
Y allí mi papá habló a favor, fue testigo a favor de este hombre y por su testimonio logró que luego lo pusieran en libertad. Y en camino de regreso a Asua esa tardecita, mi papá fue a la carretera principal a pedir bola. Pedir pon, dicen los puertorriqueños, ¿verdad? Pedir un ride, decimos los americanos. ¿Cómo dicen los guatemaltecos? Pedir un alentón, un jalón, lo que fuese. Porque mi papá no tenía carro y había que ir de la necesidad de la premia. Entonces, ¿quiénes creen ustedes que detuvieron el carro para darle un ride a mi papá? El sacerdote principal de la ciudad de Asua y 3 curas adicionales. Y miren, la necesidad es la madre del invento, ¿verdad? Había que ir a Asua, él no tenía cómo, así que vamos a montarnos allí. Y esos hombres le cayeron encima. Lo criticaron, lo acusaron de hereje, de muchísimos otros pecados, ¿cómo se llaman eso? Pecados mortales. Muchísimas. Mi papá trató de defenderse ahí con honra y honor, pero no pudo. Barrieron la carretera con él. Pero Dios tiene un sentido de humor, yo creo, y un sentido de justicia. Porque se ponchó una goma, una llanta. Y aquellos 4 sacerdotes no podían arreglarla. Y mi papá tomó los instrumentos, las herramientas, quitó la llanta, puso la otra, sucio, lleno de sudor, se montó otra vez en el carro. Pero ahora las cosas eran un poquito diferentes. Y el sacerdote principal aquel le dijo, Morel, porque no le llamaban pastor, Morel, nunca pensé que usted hubiese hecho eso. Le hemos venido atacando y acusando y usted no nos ha hablado mal. Y ahora nos ha servido poniéndonos la llanta de repuesto. Increíblemente, desde ese día en adelante, este sacerdote trató a mi papá con respeto. Nunca fueron amigos, pero con respeto. Pero más importantemente, hermanos, nunca volvió a hacer una acusación contra los miembros de la iglesia evangélica. A veces las cosas que nos suceden no tienen sentido en ese momento. Pero Dios usa nuestras circunstancias para llevar a cabo su plan divino. A veces las cosas que nos suceden no tienen sentido en ese momento, pero Dios usa nuestras circunstancias para llevar a cabo sus planes divinos. Y mi querido amigo, mi querido hermano que estás aquí hoy, los que nos están viendo por cámara, es posible que tú estés ahora mismo en una situación difícil y tú no sabes por qué. Tú no sabes el por qué. Tú no sabes cómo esto se va a resolver. Tú no ves una salida. Y yo creo que Dios te dice en el día de hoy, ten fe, ten paciencia. Yo estoy trabajando. No sabemos lo que Dios está haciendo, pero sabemos que los planes de Dios son buenos para nosotros, ¿sí o no? Así que con esa idea vamos a tomar otra vez, a retomar la carta de Pablo a los filipenses. Y estamos tratando un tema que hemos venido discutiendo, ¿verdad? ¿Qué nos une? Sabemos qué nos divide. Vivimos en un mundo lleno de divisiones. Vivimos en un mundo donde la gente se odia a veces por cosas que yo diría no son tan importantes. Nos dividen estas cosas. Así que sabemos eso, pero ¿qué nos une? Y hemos venido hablando de ese tema. Y dijimos la vez pasada que nos une, que somos participantes del Evangelio. ¿Usted le da gracias a Dios que usted es participante del Evangelio? Que en un momento dado Dios decidió que tú escucharas este mensaje o que lo escuches hoy. Eso no es una casualidad. Eso no es hoy yo fui un domingo a la iglesia. No. Dios está obrando detrás de todas estas cosas para que tú escuchases hoy el mensaje de salvación. Nos une que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Si usted mira a su alrededor,
usted va a ver personas bonitas, elegantes, buenas, amigables, ¿verdad que sí? Pero toditas y todos donde Dios está trabajando en nosotros. Todavía estamos en el taller de Dios, ¿verdad? Ninguno de nosotros es perfecto. Así que nos une en un sentido que Dios sigue trabajando en todos nosotros. En ese sentido somos iguales. No importa cuánto tiempo tú tengas en el Evangelio. No importa cuán bueno, cuán perfecto tú creas que eres. Dios sigue perfeccionando la persona de Cristo en ti. Eso nos une a todos. Nos une que somos participantes de su gracia. Que Dios en un momento decidió que tú ibas a escuchar este mensaje de salvación. Y al final del domingo pasado dijimos que al fin nos une que somos ¿de quién? De Cristo. Somos de Cristo Jesús. Miren, esa tarde que mi papá salió de esa ciudad para Asua, dividía a estos 5 hombres sus creencias, sus prácticas religiosas, pero una circunstancia inesperada los unió. Y en ese mismo dilema que uno de ellos pudo resolver, ese dilema y esa resolución causó que hubiese respeto entre ellos desde ese día en adelante. Y en un sentido yo diría que la causa del evangelio avanzó debido a una llanta ponchada. Así que vamos a leer en el libro de Filipenses ahora, en capítulo 1, versículo 12 al 21. Y vamos a ver otras características para responder a esta pregunta. ¿Qué nos une? El libro de Filipenses, capítulo 1, versos 12 al 21, pero vamos a leer el verso 12 y nos vamos a detener ahí y yo les voy a decir por qué. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, diga hermanos conmigo. Mira a tu alrededor. Estos son tus hermanos. Ay, yo hubiese esperado con 5 o 6, aleluya. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. ¿Y qué es lo que le ha pasado a Pablo? Porque cuando yo veo una frase así, yo no sé usted, pero yo leo eso en la Biblia y digo, yo tengo que saber qué fue lo que pasó, ¿verdad que sí? I'm nosy. ¿Cómo se dice eso en español? Me gusta, no digan nada malo, me gusta saber. Curioso, vamos a ver. ¿Qué es lo que le ha pasado a Pablo? Pues miren, déjenme hacerle un resumen. Es mucha historia, pero se lo voy a resumir. Porque Pablo está preso cuando escribe esta carta. La interpretación más tradicional que tenemos es que está preso en Roma. Aunque se postulan otras posibilidades, que estaba preso en Cesarea, en Corinto, en Éfeso, pero nosotros creemos que estaba preso en Roma. En el libro de los Hechos tenemos por lo menos 3 partes de esa historia donde él es encarcelado. La primera sucedió precisamente en esa ciudad, en Filipos, cuando se fundó la iglesia, así que él no puede estarle escribiendo una carta sobre un evento que no había sucedido todavía, ¿verdad? Así que no es esa ocasión. Esa es la primera vez. La segunda vez fue en un pueblo que se llama Cesarea, donde él estuvo preso 2 años después de su tercer y final viaje misionero, que se registra en el libro de los Hechos. La tercera vez la vamos a ver en un momento. Pero ¿por qué fue Pablo encarcelado en Cesarea? Y la pregunta es importante porque va a responder a esta pregunta que nos hicimos ahora. ¿Qué fue lo que le pasó? Porque eso va a definir lo que nosotros vamos a decir hoy. Porque a veces las cosas que nos suceden no tienen sentido en ese momento. Pero Dios usa nuestras circunstancias para ejecutar, para llevar a cabo sus planes divinos. Entonces Pablo fue encarcelado en Cesarea. Si usted recuerda la historia, si no escúchela, Pablo había recogido una ofrenda en su último viaje misionero para llevarlo a Jerusalén, llevar esa ofrenda a Jerusalén, y él quería llevarla él mismo. Y él quiso llevarla y también ir a Jerusalén a cumplir un voto religioso, porque él era judío, con una gran diferencia. Un judío que creía que el Mesías había venido ya. Él nunca dejó de ser judío, pero un judío que creía que Jesús era el Mesías.
Así que él fue. En el libro de los Hechos, usted puede leerlo, capítulo 20, 21, 22, 23 en adelante. Pablo se va despidiendo de cada iglesia donde él llega. Y en 2 ocasiones le dice a estos hermanos, yo no los voy a ver a ustedes ya más. Y hay lloro y hay tristeza. Y en 2 ocasiones, por lo menos, personas le dicen, Pablo, no vayas a Jerusalén. Y uno en un momento dado dice, Pablo, el Espíritu me dice que allí te van a atar, que tú vas a salir mal de esa visita. Y Pablo le dice, ¿y qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Usted se atreve a decir cosas así? Y quizás Pablo no se dio cuenta ese día cuán profética sus palabras iban a ser. Porque nunca más, según la interpretación tradicional bíblica, nunca más fue Pablo un hombre libre. Así que en Jerusalén Pablo fue acusado por unos judíos que venían de Asia, que lo habían visto en estas iglesias que él había fundado. Lo acusaron porque fue al templo, lo acusaron de que había metido gentiles en el templo. Nada de eso era verdad. Trataron de matarlo y las autoridades romanas intervinieron para calmar la situación y para salvarle la vida. Recuerden, estamos respondiendo ¿a qué? ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Pablo se defendió públicamente, le pidió al capitán de la guardia que le permitiera defenderse y al defenderse Pablo se armó un alboroto aún más grande. Porque Pablo, un hombre sabio, dijo, yo soy de los que creo en la resurrección. Y eso causó que los saduceos, que no creen en la resurrección, y los fariseos, que sí, empezaran a discutir entre ellos. ¿Verdad? A veces es bueno que el argumento sea entre otros y no es tú. ¿Verdad que sí? Pablo usó una táctica ahí para defenderse. Pero se armó un alboroto grandísimo. El comandante de la ciudad tuvo que llevarse a Pablo a la cárcel, al cuartel, para salvarle la vida. Y usted lee en el libro de Hechos que lo llevaron cargado. Iban corriendo con él en peso en el aire, ¿verdad? Y hay una conversación interesante entre ese comandante y Pablo en ese momento. Porque en un momento dado el comandante quiere azotar a Pablo para sacarle la verdad. Interesante, ¿verdad? Cómo el ser humano piensa. Si te doy latigazos, me dices la verdad. Y Pablo le dijo, ¿tú me vas a dar? Yo soy un ciudadano romano. Y el comandante dijo, espérate, yo no puedo. Entonces el comandante le dice, ¿tú eres ciudadano romano? Y Pablo le dijo, sí, yo lo soy. Y el comandante le dijo, a mí me costó mucho dinero mi ciudadanía. Y Pablo le dijo, yo soy de nacimiento. A mí me llama la atención que este hombre tuvo que comprar su ciudadanía, ¿verdad? Quizás como se hace hoy día, que la gente hace cosas para conseguir sus... Bueno, déjeme darlo ahí. Fue llevado frente al concilio, el grupo de 70 ancianos judíos que dirigían la ley civil y la ley social y religiosa en Jerusalén. Allí de nuevo fue acusado de muchísimas cosas, pero como no habían testigos que pudieran decir, sí, Pablo hizo eso, pues el comandante tuvo que llevárselo otra vez al cuartel. Interesantemente, si usted lee la historia, se formó un complot para matarlo. Un grupo de 40 hombres. ¿Sabe que Laura siempre me dice que ella le tiene miedo a las turbas? Porque un ser humano solo o dos a veces no se animan a hacer algo malo. Pero 40 se animan, ¿verdad que sí? Se unen y forman como otra entidad. Yo no sé si usted me entiende. 40 de ellos le dijeron al sacerdote principal que se llamaba Ananías, pide que haya otro juicio mañana y en el camino nosotros vamos a matar a Pablo, porque no vamos a comer hasta que lo matemos. Pero había un jovencito escuchando. Era sobrino de Pablo. La única vez en el libro, en la Biblia, que nosotros sabemos que Pablo tenía familia. Tenía una hermana, obviamente. Dice la Biblia que era hijo de su hermana. Así que su sobrinito escuchó y fue corriendo donde el comandante y le dijo, hay un complot. Te van a pedir que haya otro juicio mañana y cuando Pablo lo saques de la cárcel lo van a matar. Entonces el comandante dijo, hasta aquí llegamos. Y envió a Pablo a Cesarea. Y así llega Pablo a esa ciudad. Dice el libro de los Hechos que él duró 2 años ahí.
esperando su juicio con el emperador. Porque en un momento dado el comandante le dice, te voy a llevar otra vez para que te juzgue esta gente. Y él le dijo, no, yo soy romano, que me juzgue el César. Y el gobernador dijo, bueno, apelaste al César, pues al César vas a tener que ir, pero no eso es mañana, tú vas a tener que esperar hasta que haya una oportunidad. Y Pablo duró 2 años en la cárcel. Y es ahí donde nosotros creemos, después que Pablo es llevado a Roma, que nosotros creemos que él escribió esta carta. Así que vuelvan conmigo al capítulo 12. Todo eso para que sepan que a veces las cosas que nos suceden no tienen sentido en ese momento, pero que Dios usa nuestras circunstancias para ejecutar, para llevar a cabo su plan divino. Mi amigo, mi hermano que estás aquí en el día de hoy, no te desesperes cuando las cosas no te están saliendo exactamente como tú quieres. Tú no sabes si Dios está trabajando algo que solamente lo puede hacer Él a través de tus circunstancias. ¿Usted dice amén? A veces las cosas no nos salen como queremos. Versículo 12 otra vez. Hermanos, quiero que sepan, ya ustedes saben, ¿verdad que sí? Sepan que lo que me ha pasado en realidad ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Dice Pablo. Diga, ¿qué importa conmigo? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, ¿qué? Se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo, escuchen bien, y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, que Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la palabra de Dios. ¿Qué nos une según este pasaje? Pues miren, lo primero que yo veo es esto. Nos une que todo lo que nos pasa en la vida es parte del plan de Dios. Si aquí hay ahora 70 personas, arriba han subido 30, 40 personas. Si hay 20, 25 personas viéndonos. Todas esas historias son la mía, ¿verdad que sí? Singulares. It's my story, it's my life. Todo lo que me está sucediendo a mí es mío. Pero ¿saben algo? Todo lo que te está sucediendo a ti y a la persona que tú tienes a tu lado está en la mano de ¿quién? De Dios. Dios está en control de todas las cosas. ¿Usted dice amén? Nos une que todo lo que nos pasa en la vida es parte del plan de Dios. Y alguien pudiese haber dicho, pero Pablo, tú estás encarcelado, ¿eso es parte del plan de Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, todo lo que nos sucede es parte del plan de Dios. Y Pablo dice, toda la guardia del palacio y los demás que ven su situación se han dado cuenta de que está preso por la causa de Cristo y los hermanos han tomado ánimo y ahora predican con más liberalidad. Y aún en la cárcel, en la casa del emperador, donde él está preso, ¿verdad? En el palacio, se han convertido personas de la familia de Nerón, del emperador. Al final de este libro, usted puede ver que cuando Pablo da los saludos finales, él dice, los saludan los hermanos y da una serie de nombres. Y después dice, y los saludan especialmente los de la casa del emperador.
Miren, yo pudiera pararme aquí y predicar 40 minutos más solamente de esa frase. De que Pablo en cadenas, Pablo en la cárcel, Pablo sin su libertad, pudiese haberse acongojado, pudiese haber dicho, esto se acabó. Dios me llamó a predicar a los gentiles ahí por todo el mundo y yo estoy trancado en esta cárcel. Yo me hubiese... Pero Pablo dijo, no importa, estoy preso, le predico al guardia que tengo al lado. Me permiten salir a dar un viajecito todos los días porque él estaba preso en casa, pero le permitían cierta libertad. Predico a todo el mundo que encuentre. Hay gente aquí de la casa del emperador, de Nerón, uno de los emperadores más sanguíneos y malos que tuvo la historia. De su casa se convirtieron personas porque Pablo decía, no importa lo que me pase, el avance del evangelio es más importante que mi circunstancia específica. Así que nos une que nosotros todos estamos pasando por cosas en nuestra vida que están y son parte del plan de Dios. Dios tiene todo bajo su control, amigo, hermano, que estás aquí. Y Pablo dice que sus cadenas han servido para que el evangelio avance. Usted puede, se me está acabando el tiempo, pero ustedes no tienen que ir para ningún sitio, ¿verdad? Y hoy no hay juego de la Copa América ni de la... Porque cuando nosotros pensamos que queremos hacer algo por Dios y nos decidimos como iglesia, vamos a hacer algo, un proyecto, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a buscar ¿qué? Dinero, vamos a hacer presupuesto, vamos a buscar voluntarios, vamos a decirle a la gente, ven conmigo. Nosotros le ponemos a Dios una serie de requisitos y Dios lo que te dice es, ¿tú estás listo? No importa tu situación, no tienes ni un centavo, no importa. Tú estás dispuesto, yo te voy a usar en la circunstancia en la cual tú estés. Amigo que estás aquí, hermano que estás aquí, tú no tienes ningún otro requisito para servir al Señor, sino decir que sí. Ay, pastor, yo no sé predicar. Te ponemos a hacer otra cosa. Y tú no sabes si un día Dios te da a ti la capacidad de predicar. Y entonces te mandamos para el seminario, para que aprendas a predicar bien. Y uses la palabra, como Pablo le dijo a Timoteo, trázala bien. Digan amén. No soy yo nada más que estoy. Pastor, yo no sé hacer eso. Te enseñamos. Pero ¿sabes algo? Hay muchas cosas que tú sabes hacer. Porque Dios no se equivoca. Te creó con la habilidad de dirigir. Pues ¿sabes qué? Aquí hay muchas cosas que necesitan ser dirigidas. Te creó con el deseo de servir a otros. Pues aquí el don que más se usa es el don del servicio. Te creó con dones de administración. Aquí hay muchas cosas que hay que administrar. Digan amén. Porque a veces nosotros creemos que tiene que venir un ángel a ungirme con algo, a rociarme con agua bendita para que yo sirva al Señor porque yo no sé cómo. Y Dios te dice, yo te creé. Yo estaba ahí antes de que tú fueses un pensamiento. Yo sabía que tú ibas a estar aquí en esta iglesia y que yo te iba a usar. Lo único que quiero que tú me digas es que sí. Y tus circunstancias no importan. Dios las va a usar. Yo estaba viendo esta semana unos detalles sobre una horrible persecución que está sucediendo ahora mismo en África, en el oeste del África, en el centro del África. Nigeria, en el norte de Nigeria, en un país que se llama Burkina Faso, donde hay muchos misioneros de nuestra denominación. En la República Democrática del Congo, que de democrática no tiene nada más que el nombre. ¿Saben ustedes que se estima que 639,000 cristianos han sido martirizados en los últimos 2 años en África? ¿Ustedes oyeron el número? 639,000. Para que usted crea que si la persecución de Nerón fue algo grande, han muerto más cristianos en los últimos 2 años que en los primeros 1999 años de la iglesia. ¿Me oyó? La persecución es real en el día de hoy. Miles de iglesias han sido quemadas. Pero ¿saben algo? El evangelio en el África no ha sido predicado ni está avanzando en su historia como está avanzando ahora.
A veces las cosas que nos suceden no tienen sentido en ese momento, pero tú no sabes lo que Dios está haciendo. Y el Pablo estar encarcelado ha avanzado la causa del evangelio, porque de su parte él le ha predicado, ha compartido, aún en sus prisiones. Y otros viendo eso dicen, bueno, si Pablo puede cobrar ánimo aún en esa circunstancia, pues entonces, ¿qué excusa puedo tener yo? Yo voy a predicar también. Mi querido oyente, ¿qué piensas tú a veces cuando te sientes agobiado? ¿Qué sientes cuando ves oposición, persecución? Los ataques en contra de nuestra fe. ¿Sabe que ser cristiano hoy día es ser marginado? ¿Sabía eso? Que la sociedad nuestra, la cultura en la cual vivimos, nos torna a nosotros como, nos dicen muchísimos nombres malísimos, ¿verdad? Hablan mal de nosotros. Nosotros somos los locos. Nosotros somos ¿cuáles son las intolerantes? Nosotros somos los homófobos o muchísima fobia, ¿verdad? Que nos acusan de que tenemos. Nosotros tenemos la verdad. Dígame. No nuestra, suya. Pero nos tildan de muchas cosas y a veces nosotros preferimos quedarnos callados. Ser cristianos incógnitos del servicio militar secreto. Que nadie sepa, porque es más fácil vivir así que abiertamente compartir tu fe y que te tilden de loco. No debe ser así. Dios siempre usa la persecución, las pruebas, las dificultades para fortalecer la iglesia y la fe de los creyentes. Pablo predicó aún en la cárcel. Así que nos une que todo lo que pasa en la vida es parte del plan de Dios, pero también nos une lo que va a decir estos próximos versículos. Miren, es cierto que algunos predican, noten esto, a Cristo por envidia y rivalidad. Y antes de seguir, recuérdense, si usted lee los versículos anteriores, los dos anteriores, Pablo ha dicho hermanos, hermanos, 2 veces. Así que, ¿quiénes son estos? ¿Son qué? Hermanos. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia o rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Y Pablo dice, ¿qué? Dígalo. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica ¿a quién? A Cristo. ¿Qué nos une, mis hermanos? Nos une que la predicación del evangelio, aún en medio de nuestras divisiones, se predica. El evangelio se predica aún en medio de nuestras divisiones. Estos son hermanos. Yo no tengo detalles, la Biblia no es clara, Pablo no explica quiénes son y por qué están haciendo lo que están haciendo. Pero Pablo dice que se predica el evangelio, sea como sea, por este motivo o por aquel otro, que hermanos, nos une la predicación del evangelio, aún en medio de nuestras divisiones. Algunos están predicando por envidia. Algunos están predicando por razones válidas, buenas. Hay un método aquí que Pablo explica que es la predicación, ¿verdad? Hay un mensaje que es Cristo y hay motivos que a veces no son muy buenos. Y yo me pregunto, ¿será así también hoy? ¿O esto es solamente de allá atrás? ¿Saben ustedes que hay 2.400 y más denominaciones cristianas protestantes? En otras palabras, no católicos. Más de 2.400 denominaciones en el mundo que predican el evangelio.
¿Sabían ustedes que en esta ciudad, en las áreas, en las 20 millas cuadradas del área metropolitana de Providence, hay 160 iglesias de habla hispana? Eso puede ser buenísimo. ¿Sabían ustedes que la gran mayoría de ellas tienen 20 miembros o menos? Y usted se pregunta, ¿y no fuésemos más fuertes si nos uniéramos? ¿No alcanzaríamos más si en vez de tener 160 iglesias de 20 personas, tuviésemos 50 iglesias de 300 personas? No por el número, pero obviamente. Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tienen que haber 160 en esta área? Porque si fuera la ciudad de Nueva York. ¿Pero por qué? ¿Será que nuestra gente, los hispanos, somos... No aquí, ¿verdad que no? Pero ¿qué sabemos en medio de esa división? Que se predica ¿a quién? A Cristo. El método, la predicación. El mensaje, Cristo. Los motivos, se predica a Cristo y eso nos une. Ahora yo quiero que ustedes noten algo conmigo en los próximos versos, del 18b en adelante. Porque Pablo dice, por eso, por esa predicación me alegro. Y es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará ¿en qué? En mi liberación. Y mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que en toda o con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, ¿qué? Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y Pablo dice, porque para mí, léalo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir. Miren, Pablo está convencido de que él va a ser puesto en libertad. Él le da gracias a Dios porque sabe que debido a las oraciones de esa iglesia en Filipos y con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo que le está sucediendo a él resultará en su liberación. Y si usted ve el verso 26, no lo leímos hoy, pero lo vamos a ver la semana que viene, el verso 26, él le dice a ellos, así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo pensaba que iba ¿a qué? A regresar. Pero Pablo no salió de la cárcel. Pablo no fue puesto en libertad. Nosotros sabemos que fue ejecutado. Le cortaron la cabeza por orden del emperador Nerón. Y cuando yo leo estos versos, yo digo, esto no es una confusión de Pablo, que Pablo espera algo y está confundido de que lo que le va a suceder no es lo que le sucedió. Yo no veo eso. Yo veo una persona convencida del llamado que tenía, obedeciendo a ese llamado y dispuesto a vivir su vida dentro de ese llamado, no importaba lo que le sucediese. Y yo creo, hermanos, que esa debe ser nuestra actitud también. Escúchenme bien. Porque cuando nosotros oramos, escúchame, no debemos tratar de cambiar la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios siempre se cumple tal y como Él la dijo. La bendición para ti y para mí está en la obediencia a la voluntad de Dios, no importa cómo me salga. Se lo voy a decir otra vez. La bendición para ti y para mí está en estar en obediencia a esa voluntad. Mientras nosotros obedecemos y en esta iglesia, mientras decimos que queremos proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Así que, mis queridos, la obediencia o la bendición está ¿en qué? En la obediencia, no en los resultados. Digan amén ahora si ustedes lo creen. Si no lo creen, no digan amén porque no les va a gustar. Porque nosotros queremos respuestas y soluciones a nuestro problema. Y Dios busca obediencia y que confiemos en su soberanía. ¿Se lo digo otra vez? Nosotros queremos respuestas y soluciones
a mi problema. Y Dios busca de ti obediencia y que confíes en su soberanía. Porque cuando estamos en obediencia, no importa si estamos presos o libres, no importa las dificultades por las cuales estemos pasando, si estamos en obediencia a lo que Dios nos pide, nosotros podemos decir como Pablo en el verso 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa lo que me suceda. Yo creo que yo voy para Filipos. Esa es mi oración. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir predicando. Yo quiero seguir con la misión que Dios me dio. Entonces, mis queridos, lo que nos une a la iglesia también es la esperanza de que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Pablo dice, sea que viva o que muera, lo que yo anhelo es que Cristo sea exaltado en mi cuerpo. Y cuando él dice en mi cuerpo, él lo que está diciendo es en mi vida, en lo que yo vivo todos los días. ¿Tú estás dispuesto a decir que Cristo sea exaltado en lo que yo vivo todos los días? ¿Ese es tu anhelo? ¿O tu anhelo es que Dios te dé lo que tú le estás pidiendo? Que Dios resuelva el problema por el cual tú estás pasando. Hay una sola misión para la iglesia. La iglesia no tiene agendas privadas. En la iglesia no hay múltiples misiones. Hay una sola. La iglesia tiene un solo jefe. Diga amén. Y esto no es opcional, así que si usted no quiere decir amén, está bien. Está bien. Está mal, pero está bien que usted lo diga. Porque la iglesia solamente existe para ser discípulos. Y tiene una sola cabeza, Cristo. Y miren, mis queridos, esa actitud o nos une completamente o nos divide completamente. O obedecemos y predicamos a Cristo, o la iglesia se convierte en una institución social. Puede que logre muchas cosas buenas. La iglesia puede hacer muchas cosas buenas. Puede ayudar a la gente, puede ayudar a su comunidad. Pero si eso es lo único que hace, no va a cumplir la misión de su líder, de su único líder, que es soberano, de Cristo Jesús. Entonces, escúchame bien, no importa cómo Dios responda a nuestras oraciones. ¿Tú te atreves a internalizar ese pensamiento? No importa cómo Dios te responda. Y cuando decimos eso, lo que estamos diciendo es, no importa si Dios no me da lo que yo quiero. La respuesta que recibamos de Dios, esa es su voluntad. Y su voluntad, dice el libro de Romanos, es buena y perfecta y agradable. Y Cristo es exaltado en nuestras vidas si tenemos esa actitud. Así que nos une la esperanza de que Cristo sea exaltado. Miren, yo no sé en cuál momento en su vida Pablo se dio cuenta que él no iba a salir de la cárcel. Que él no iba a visitar a los filipenses otra vez. Sabemos que al final de su vida él escribe lo siguiente a Timoteo. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y saben algo, nosotros romantizamos ese versículo 7. He peleado la buena batalla. Y Pablo se está muriendo cuando lo escribe. Piénsenlo bien cuando ustedes citen ese versículo otra vez. Digan, piensen, ¿estaría yo dispuesto a decir he peleado la buena batalla, aunque nada de lo que yo quería Dios me lo dio como yo lo quería? Me dio otra cosa, que es su voluntad, agradable, buena y perfecta. ¿Estaríamos dispuestos a escribir estas palabras? Se está despidiendo porque se va a morir. Él sabe
Él sabe que su juicio que le hicieron al fin salió guilty. Injustamente por crímenes que él no cometió. Y él sabe que va a morir. Y le escribe a Timoteo: tráeme el capote que hace frío en esta cárcel. Tráeme los pergaminos, los libros que antes de morirme yo quiero estar leyendo. Pero yo no los voy a volver a ver. Pero mientras esperó, ¿qué hacía? Compartía el evangelio. Tú y yo nos hubiésemos deprimido. Bueno, yo me hubiese deprimido. Yo me hubiese arrinconado en una cárcel a llorar: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me sacaste de aquí? Y Pablo dijo: no importa donde yo esté. Y escribió sus mejores cartas, preso, sentenciado a muerte, léanlas. Y le predicó a los guardias que estaban a su lado. Y se convirtieron gente de la familia de aquel hombre que lo mandó a ejecutar. Y Pablo, y termino, se alegró, se regocijó en esto, lo que él dijo al principio de este pasaje que nosotros leímos. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Y si nosotros decimos eso, nosotros también entonces estamos unidos en el avance del evangelio. ¿Usted dice amén? Nosotros podemos estar unidos en el avance del evangelio. ¿Qué es lo que nos une? Que pase lo que pase, este glorioso mensaje del evangelio se predique, que Cristo continúa avanzando en contra de un sistema pecaminoso, maligno, dañado, del diablo mismo. Pero Jesús dijo: las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Es la iglesia que ataca. Nosotros no nos estamos defendiendo, hermanos. Nosotros estamos atacando las puertas del infierno para tumbarlas. ¿Para qué? Para sacar gente de ahí con la voluntad de Dios para que sean salvos. ¿Y cuál es el arma que usa la iglesia? La predicación del evangelio. El avance del evangelio es lo que nos une. Pero nosotros no podemos hacer eso, iglesia, si no estamos unidos en ese avance. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir era ganancia. Pero mientras vivía, ¿qué hacía? Avanzaba el evangelio donde quiera que él estaba. Tú y yo tenemos que tener la misma actitud. Tenemos que tener la misma esperanza. Que Cristo sea predicado y que Cristo sea exaltado en mi vida. ¿Y cómo lo hacemos? Unidos en el avance del evangelio. Dobla tu cabeza conmigo, vamos a orar. Señor, gracias por ejemplos como el tuyo, Jesús, acusado injustamente, sentenciado a muerte por hombres injustos, y fuiste a la cruz para que tu mensaje fuese avanzado. Gracias por hombres como Pablo, cuyo ejemplo para nosotros no es inalcanzable, es la actitud. Lo vamos a ver pronto. Es el sentir lo que Dios quiere que nosotros tengamos, el mismo sentir. No podemos hacer las mismas cosas. Que Dios nos libre de terminar en una cárcel, de que nos corten la cabeza. Pero si eso es lo que Dios decide, oh Señor, ayúdanos a decir: el evangelio está avanzando. Lo que me está pasando ha causado que el evangelio avance. Ayúdanos, Señor, a proclamar y a modelar este mensaje de salvación, para que otros puedan escucharlo y otros puedan decir: Jesús es mi Salvador,
Jesús es mi Señor. Para que otros canten que solo tú eres mi sostén. Y solo a ti, oh Dios, yo quiero engrandecer. Padre, nos despedimos de este sitio y sabemos que somos enviados. Envíanos, Señor. Danos una oportunidad esta semana de compartir este glorioso mensaje con otra persona que lo necesite escuchar. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pónganse de pie conmigo.